Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenidos a todos los que estamos aquí y los que nos escuchan por internet, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios esté en cada uno de los que nos escucha por internet y los que estamos aquí. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en el Salmo 100 y dice así, Salmo 100, dice: cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra, servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Vamos a confesar nuestra fe en esta tarde. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Vamos a orar y luego pasará el ministerio de alabanza. Padre, te damos las gracias, Señor, por este culto devocional. Señor, te presentamos este tiempo para que tú bendigas, Señor, la alabanza, Señor, la palabra, Señor, bendigas también, Señor, todo lo que vayamos a hacer en este día. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder. Señor, que en este día podamos escuchar tu voz. Y sobre todas las cosas, Señor, que te adoremos en espíritu y en verdad. Señor, glorifícate. Señor, quiero quebrar todo poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Y que tus ángeles, Señor, guarde este recinto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a pasar a la alabanza.
voluntad es mi deleite. Dame, oh Señor, tus pensamientos. Seguiré el resto de mis días. Correré por el camino de tu gracia. Confiaré tu palabra, que es mi guía. Triunfaré en medio de mis enemigos. Nada me apartará de ti. Correré por el camino de tu gracia. Confiaré tu palabra, que es mi guía. Triunfaré en medio de mis enemigos. Nada me apartará de ti. Nada me apartará de ti. Nada me apartará de ti. Santo eres, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Muy bien, amén. La palabra para esta semana que Dios va a cumplir está en el libro de Génesis 45 del 1 al 5. Y dice así: No podía ya José contenerse delante cuando estaba a su lado y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y así no quedó nadie con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a grito, lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José,
¿Vive aún mi padre? Sus hermanos quedaron tan pasmados que no atinaban a dar respuesta. Pero José le dijo: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis y llegó a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Vamos ahora al Padre. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla y a poder, Señor, aplicarla. Y que veamos, Señor, que, oh Dios, tú lo tienes todo por adelantado. Señor, que veamos, Señor, la vida de José. Y cómo tú, Señor, con ese sueño, Señor, pudiste, Señor, llevándolo a él, a Egipto, hacer la evangelización del mundo en las misiones. Señor, ayúdanos, Señor, a que podamos ser como José, llenos, Señor, de tu Espíritu, llenos de Dios, para poder aplicar tu palabra, Señor, y podamos, Señor, estar dentro de tu interés. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. El título del mensaje de hoy es la meta, la misión y la dedicación o la devoción absoluta de José. A través de la Biblia, y vemos también de la historia, hay tres cosas que tenemos que ver. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el día de hoy? Primero, ¿por qué razón las grandes potencias mundiales han fracasado completamente? Tenemos que saber, esas grandes potencias, como fue Egipto, como fue Babilonia, como fue Roma, Asiria, vemos Aram, Señor, estas grandes potencias, vemos, ¿no?, que en su época eran unas potencias mundiales, ¿no es así? Ahora, ¿por qué fracasaron? ¿Por qué estas potencias fracasaron? O también, ¿qué es lo que hoy Persia? ¿Sabéis lo que es Persia? Lo que era Persia ahora es Irán. Por eso la Biblia nos explica por qué pasó. Todas estas potencias, vemos en la palabra de Dios que estas potencias, vemos que estaban llenas de idolatría y vemos que estas potencias no tenían el Evangelio. Y una potencia, porque sean un potencial en este mundo, si no tienen el Evangelio, vemos que fracasarán. Por eso cada vez el mundo es más peligroso y cada vez el futuro vemos que será peor. En eso de la segunda venida de Cristo, que ya le queda poco, vemos que cada vez va a ser más peligroso este mundo. Hay mucha gente que no duerme bien, hay muchas personas que tienen problemas mentales, hay muchas personas de que realmente su vida no va bien, incluso en España, ¿no? En estos momentos dicen las estadísticas de que se suicidan entre 11 y 12 personas al día. Ahora, ¿por qué realmente pasa esto? En Estados Unidos casi todos los políticos son masones y mucha gente está relacionada con la nueva era, pero también aquí en España vemos también que porque parece bueno las cosas, vemos que todo esto trae muchos problemas espirituales. El ser humano tiene que encontrarse con Dios. Si no se encuentra con Dios, no se va a salvar. Pero ¿cómo puede encontrarse con Dios cuando realmente tiene muchos problemas? La Biblia nos dice que los animales no se pueden salvar, pues no tienen alma, no tiene espíritu, pero solamente el ser humano, que fue creado a imagen de Dios, vemos que pueden recibir la salvación. ¿Por qué? Porque tienen esa imagen de Dios, ese alma, para que se pueda salvar. Solamente el ser humano puede dar culto a Dios. Un animal no puede. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. No solo tenemos que no solamente tenemos pensamiento, un corazón, sino que tenemos lo espiritual. Somos seres espirituales. Mucha gente se esfuerza mucho para tener éxito, pero si no tiene éxito con Dios, al final fracasarán. La Biblia dice que sin Cristo van a venir muchos problemas espirituales en las personas. Lo segundo que tenemos que descubrir, ¿por qué los cristianos fracasan? ¿Por qué siguen los cristianos fracasando? Tenemos que ver que si no obedecemos lo que dice la Biblia, si hacemos una religión y no estamos viviendo el Evangelio, pues lógicamente luego vendrán los problemas. La Biblia
no lo dice claramente. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo elegido de Dios dice que cayó 7 veces en desastre y en maldiciones. Egipto fueron esclavos, Babilonia estuvo en cautivo, Roma fueron colonizados. Vemos por qué surgió eso. Porque perdieron el Evangelio. Como la Iglesia no conoce el Evangelio, ¿por qué pasa? Si no conocemos el Evangelio y no predicamos el Evangelio, pues van a venir muchos problemas a la Iglesia y a cada uno de nosotros. Tenemos que ver que las iglesias hacen muchas cosas y los creyentes, pero no hacen muchas veces lo que Dios quiere que hagamos. La Iglesia, su comisión, ¿cuál es? Predicar este Evangelio hasta el último rincón de este mundo. Como no lo hacen, pues ¿qué es lo que pasa? Vienen dificultades. Y la tercera cosa que tenemos que ver, que vemos en la Biblia, en la historia, es que tenemos que descubrir lo que es importante. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice aquí? Vemos a una persona como Rahab, que era una ramera. Parece que no hizo grandes cosas, pero hizo una cosa. Y con esa cosa Dios le bendijo mucho. ¿Qué hizo Rahab? Vemos que escondió a esos espías y Dios lo bendijo grandemente. Acordaros que a través de Rahab, su descendencia, nació David. Ahora, ¿qué vemos en el pasaje de hoy, en el libro de Génesis 45, de 1 al 5? Vemos como José tuvo grandes dificultades, pero transformó esas dificultades en bendiciones. Fue vendido como esclavo a los 17 años y en medio de esos problemas y dificultades, José tuvo la respuesta. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, tenemos que ver la respuesta. 3 cosas que tenemos que ver hoy con la palabra de este día. Primero, tenemos que ver la meta absoluta de Dios como lo vio José. El primer sufrimiento de José fue cuando su madre murió y él tenía entre 3 o 4 años. Como ya dije el jueves pasado, cuando un niño o una niña no tiene a su madre y se le muere a esas edades, pues lógicamente hay sufrimiento, porque necesita a su madre y a su padre. Al nacer su hermano Benjamín, vemos que murió Raquel. Vemos que Raquel fue la esposa de Jacob. Fue esa esposa que trabajó tantos años para conseguirla. Y vemos que la consiguió. Pero Benjamín, el último que nació, no conoció a su madre. Por eso José sí. Ahora, cuando uno es un bebé y no tiene a su madre, pues lógicamente no tiene mucho conocimiento, ¿no? Pero ya cuando ya tienes unas edades, pues vemos que sí, que uno sufre, ¿no es así? Por eso sufrió mucho. Vemos que tuvo muchos problemas con sus hermanastros y lo querían matar. Y cuando iban a matarlo a José, Judá le dijo que lo vendieran. Vemos el plan de Dios, podían haber matado a José. Pero José no iba a morir porque tenía que ir a Egipto. Era el plan de Dios. Lo vendieron como esclavo y fue a Egipto. José, en los tiempos de su sufrimiento, vemos que oró delante de Dios y tomó la palabra. Y cuando oró, Dios le dio ese sueño en el libro de Génesis 37. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que el sol, la luna, las estrellas, las 11 estrellas, se postraría delante de él. Era la palabra, el pacto de la evangelización del mundo. Por eso no fue movido por nada. Descubrió el objetivo de Dios. Y si estamos dentro de las dificultades, busquen el objetivo de Dios. Dios estaba con José y fue la mejor promesa para José. Por eso, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, busquen el objetivo de Dios. Segundo, tenemos que ver no solamente la meta, sino la misión que José disfrutaba. José fue vendido a Potifar. El capitán era un capitán de la guardia de Egipto. Cuando José fue a la casa de Potifar, vemos que fue todo bendecido por causa de José. Vemos en el pasaje del libro de Génesis 39. Era la comisión de Dios, tenía que ir ahí, porque todo era plan de Dios. Donde vayamos, salven todo.
Dios está con nosotros. Por causa tuya y mía, Dios va a bendecir todas las cosas. Por eso los campos que estaba José en la casa de Potifar, todo fue bendecido. Potifar dijo que Dios estaba con José. Por eso un no creyente dijo esto. Como decía el jueves pasado, ¿cómo nos ven las personas? ¿No ve que Dios está con nosotros? Por eso le nombró administrador de su casa. La bendición de Dios estaba con José y la tenía que transmitir. Tenemos que transmitir esas bendiciones que Dios nos da a otras personas. Vemos que la mujer de Potifar, vemos que lo quería, ¿no? A acostarse con José, lo tentó, pero vemos que José no cayó. No, qué bendición, ¿no? Que veamos, ¿no? Cuando nosotros, si nos pasa tentaciones, que no podamos caer. Lo acusó falsamente y José sufrió por esto y ni fue movido. ¿Por qué? Porque conocía el objetivo de Dios. Parece un problema, pero era la salida que Dios tuvo, que abrió la puerta para salir de la casa de Potifar. Si no hubiera salido, no hubiera podido cumplir ese objetivo de Dios. ¿Y cuál era? Pues la segunda fase, o la segunda puerta, o el segundo paso, era ir a la cárcel. Y allí, ¿qué vemos en esa cárcel? Vemos que interpretó el sueño del copero, de esos dos funcionarios, del copero y del panadero. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que Faraón luego tuvo un sueño y José lo interpretó a los 30 años. Y puso a José como gobernador. Solo el Faraón estaba por encima de José. ¿Qué vemos? Vemos el plan de Dios absolutamente de que José tenía que ir a la casa de Potifar como esclavo, tenía que ir a la cárcel, esa era la misión, y vemos que allí también fue todo bendecido por José. Y lo tercero nos habla de la dedicación o la devoción de Dios con José. Tenemos que devocionar nuestra vida o dedicar nuestra vida 1000% al Evangelio. En la casa de Potifar, Dios bendijo su casa. Vemos que en la cárcel pudo consolar a otras personas. Mientras vendía el trigo, ¿qué hizo José? Explicó quién era Dios. Busquen ese objetivo, la comisión y la devoción absoluta como la buscó José. Debemos de recibir las mismas bendiciones que recibió José. José recibió un gran poder espiritual hasta el punto de poder interpretar los sueños. Tenemos que restaurar esto. Dios, no solamente José interpretó el sueño del copero y del panadero, sino también vemos que interpretó esos sueños que tuvo Faraón. Conclusión. En el pasaje de hoy vemos en el libro de Génesis 45, de 1 al 5, versículo 5, ¿qué nos dice? Nos dice que Dios va por adelantado. Y eso es lo que hace en nuestra vida. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, no os entristezcáis, ni os preocupéis, ni os pese de haberme vendido acá. Fue Dios que me envió a este lugar para salvar vida. Todos los dolores de José, todos nuestros dolores, tiene siempre un propósito por causa del Evangelio. Dios utilizó a José y lo guardó, pero no solamente a José, sino también a su familia. José tenía el método para salvar a la gente. ¿Cuál era ese sueño de Dios? José poseyó las cosas por adelantado. Dios tiene el control de nuestras vidas, no lo dudes. Busquen el verdadero objetivo personal que Dios tiene contigo y conmigo. Dios lo cumplirá absolutamente. Aunque tengamos sufrimiento y dificultades, tenemos que buscar esta respuesta. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque igual como Dios usó a José y que dice, lo tenía todo por adelantado, también Dios tiene en nuestra vida todo por adelantado. Amén. Vamos a orar y a terminar el culto. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por la vida de José y cómo, Señor, tú obraste en él perfectamente. Señor, ayúdanos, Señor, a ver esa meta, esa misión, esa comisión y esa devoción, Señor, que tuvo José. Señor, que en esta semana, Señor, podamos ser guiados por tu Espíritu
en todo momento, Señor, y que demos testimonio, Señor, de ti. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el gran amor de nuestro Padre y que la comunión de tu Espíritu esté en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y los que nos escuchan por internet. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.